Economía, claramente. Dice Alfredo de Angeli algo que le quiero preguntar a Javier Milei, lo tenemos ya en línea, y la frase final de Angeli fue: somos un país rico con gente pobre. Y Milei se candidatea como diputado para la próxima legislativa, y es alguien que analiza la economía sin tapujos. ¿Está en línea? Ahí está, ¿Qué tal, Javier. Hugo? Un gusto enorme saludarte. Igualmente. Gracias, Javier, de nuevo por atendernos. ¿Por qué somos un país rico con gente pobre, Javier? Bueno, en realidad Argentina es un país pobre, básicamente porque por más que tengas muchos recursos, si el PBI per cápita de tu población es bajo, Claro. no hay con qué darle. Pensaba, no sé, Japón, que es un país que en rigor es una isla de piedra y sin embargo es rico. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente, lo importante son las instituciones, lo que termina impulsando o no el crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar son las instituciones. Ajá. Ahora, el problema es que las instituciones, que es básicamente el marco legal que tiene y en el que opera la economía, depende de los valores morales de la sociedad. Entonces, cuando una sociedad, como es el caso de Argentina, que a partir de 1916 comenzó a abrazar los valores del socialismo, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, el asesinato, ¿sí? Bueno, ese conjunto de valores deriva en un conjunto de instituciones que terminan estropeándolo todo. Y es el caso de Argentina. Argentina, mientras que abrazó los valores de la libertad, fue uno de los países más ricos del mundo. De hecho, en 1853, con la Constitución de Alberdi, que se pone en funcionamiento en el año 1860, de ser un país de bárbaros, en 35 años, Argentina se vuelve el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Y oscilaba entre esos países. Y después, cuando llega Irigoyen y empieza a tomar impulso las ideas socialistas, bueno, eso es lo que tenemos ahora en Argentina, digamos, una decadencia, digamos, secular, donde la verdad que antes de la crisis estábamos 70 en PBI per cápita y seguro que ahora estamos mucho más abajo. Sí, buenas noches. Agustina Girón lo saluda. Evidentemente se ¿Qué conoció. tal, Agustina? Se conoció que estamos en una caída histórica del PBI. Ahora, la pregunta es, esta semana el gobierno ha anunciado nuevas medidas. Me gustaría tu análisis, ¿no? Al respecto, ¿hubo medidas en cuanto al campo, en cuanto a la construcción? Bueno, la verdad es que el anuncio del gobierno claramente fue malo. Y eso quedó manifestado, no hace falta ni que lo digo yo, queda manifestado en lo que fueron los resultados de mercado, ¿no? El riesgo país se terminó yendo a 1.350, lo que tiene que ver el dólar subió tanto en el segmento oficial como en el paralelo. En el paralelo ya está en torno a los 155 pesos. Sí, sí. Es más, no solo eso, sino que además Argentina en este momento está enfrentando una corrida bancaria en el segmento de los depósitos en dólares. Entonces, la verdad es que si uno ya mira eso, se da cuenta que la cosa estuvo mal. Aparte, digamos, ¿por qué? Digamos, varias cosas por las que está mal. Digamos, vos para que un anuncio que vos hagas y genere confianza, tiene que tener dos condiciones. Una es que sea creíble y otra es que haya reputación. El primer problema que tenés es que Guzmán tiene una pésima reputación. Es un mentiroso serial. ¿Por qué? Porque cuando él arrancó su gestión dijo no va a haber ajuste. ¿Qué fue lo primero que hizo? Mandó un paquete fiscal subiendo los impuestos. Es más, cuando alguien le cuestionó esto, en un acto de inmoralidad, dijo no, ajuste es tocar el gasto público. Es decir, que además está claro que él está del lado de los políticos, no del lado de la gente. No solo eso, también mintió cuando terminó de reestructurar la deuda diciendo que Argentina estaba en un sendero sostenible. Argentina no está en un sendero sostenible. De hecho, si eso hubiera sido cierto, ¿sí? Lo que vos tenés que el riesgo país se tendría que haber desplomado. Es más, Argentina tiene el peor registro de caída de bonos después de una reestructuración, claramente porque no es sostenible. Además, para que sea sostenible tendrías que tener equilibrio fiscal primario, o en realidad superávit primario. Argentina tendría que tener cerca de 2 puntos, 3 puntos del PBI, y Argentina tiene un déficit de 8 puntos del PBI en el mejor de los casos. Es más, la forma en la cual, digamos, el ministro Guzmán lo quiere arreglar, que es aumentando el gasto público,
Eso en Argentina se probó de los últimos 119 años, durante 109, y siempre salió mal. Y como si todo esto fuera poco, digamos, después terminó diciendo que no iba a haber recrudecimiento del cepo y a los pocos días apareció. Por lo tanto, la parte de la credibilidad no está y la parte de la consistencia tampoco está. Y cuando vos mirás el plan o lo que mandó, es verdaderamente un cachivache. Es decir, es un conjunto de parches que además se van de patadas con la teoría económica, con lo que dice la evidencia empírica. Por ejemplo, voy a ser bien explícito en 3 puntos. Sí. Ejemplo, en un momento empieza a hacer elección de sectores que van a ganar. O sea, eso en la literatura dice don't pick the winner, o sea, no elijas los ganadores. ¿Por qué? Porque eso en realidad genera corrupción, genera arbitrariedad, genera ineficiencia. Y si ustedes se fijan, van a ver que hay un listado de sectores que deciden premiar. Con lo cual, digamos, eso ya está mal desde el vamos. Después, lo que hace con la quita de retenciones es verdaderamente gracioso. Es decir, el exportador, por ejemplo, el sojero, recibía 51 pesos por cada dólar, ahora va a recibir 53. El paralelo está en 155. Es una cargada. Es decir, digamos, ¿a quién quieren convencer con eso? Después hablan de la obra pública. Lo que habría que explicarles es que la obra pública es falso que genera incrementos de actividad y empleo, porque la obra pública se tiene que financiar con algo. Ejemplo, si yo lo financio con impuestos, voy a estar detrayendo capacidad de compra en otro sector y voy a estar destruyendo actividad en algo que las personas sí querían que existiera. O, por ejemplo, en otro sentido, podemos, digamos, financiarlo con emisión monetaria. ¿Y eso qué hace? Castiga a los más pobres con impuesto inflacionario. Y si lo hicieran con deuda, cosa que no lo podemos hacer todavía porque Argentina no tiene los mercados abiertos, estaríamos castigando a las generaciones futuras. Por lo tanto, digamos, eso también está mal. Entonces, con toda la razón del mundo, el mercado le volvió a pegar un cachetazo a Guzmán. Ajá, ajá. Javier, te hago una pregunta incómoda, pero porque sé que respondés y te gusta hacerlo con amplitud. Hay quienes dicen que lo tuyo en política y lo de Esper divide a Juntos por el Cambio. ¿Qué tenés para responderles? Mira, yo lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Cuál es el argumento de Juntos para el Cambio? ¿Que en definitiva ellos pueden parar al kirchnerismo? Bueno, eso es falso. Porque cuando tienen que ir contra el derecho de propiedad, cuando tienen que ir contra las libertades individuales, ellos no tienen ningún problema. Es decir, ellos volvieron a poner el cepo, ellos pusieron el impuesto a la renta financiera, ellos, por ejemplo, enviaron la ley de alquileres. Entonces, en el fondo, en las cuestiones fundamentales, digamos, terminan siempre votando igual que el kirchnerismo, o sea, y votan en contra de la gente. Es más, nunca, digamos, vi a alguien de Juntos para el Cambio negarse a subir impuestos. Es decir, y pensá que eso es muy grave. O sea, cuando vos cuando la Cámara de Diputados impulsa una suba de impuestos, es como que alguien que te representa a vos en lo laboral fuera a hablar con tu jefe y le pida que te baje el sueldo. Entonces, lo que yo sí puedo dar testimonio, ¿sí?, es que yo jamás en mi vida voy a ir por una suba de impuestos. Yo prefiero cortarme un brazo antes de subir los impuestos. A ver, digamos, Juntos por el Cambio tiene al señor Lustó en sus líneas, ¿sí?, que es el señor de la 125, digo, que casi hace volar al país en un estallido social. Es decir, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, entonces, los únicos que estamos dispuestos a dar esta pelea en serio, básicamente somos los liberales, donde ponemos en el centro de la escena al individuo y la libertad individual, ¿sí? Y claramente nosotros ponemos en el centro de la cuestión el derecho de propiedad, porque el propio Cambiemos, ¿sí?, digamos, cuando tuvo que poner el cepo, lo puso. Y en el fondo, digamos, el cepo es un cercenamiento de las libertades individuales, que básicamente los políticos no se bancan el resultado de los desastres macroeconómicos que hacen. Y así, digamos... Pero Javier, ¿no te parece que de algún modo hay aspectos de la política que son funcionales a unos o a otros? Y en este caso, ustedes tal vez inconscientemente son funcionales al kirchnerismo. No, es falso eso, Hugo. Porque, a ver, está claro, ¿sí? Supongamos lo siguiente, yo te voy a tomar el argumento en el límite. Supongamos que
el frente que estamos integrando junto a José Luis y todo el equipo, ¿sí?, efectivamente le sacara votos a Cambiemos. La realidad es que lo que sí puede tener claro la gente, que cuando quieran votar aumentos de impuestos, que Cambiemos los avala, cuando quieran avanzar sobre las libertades individuales, que Cambiemos las avala, nosotros no lo vamos a dejar pasar. Es decir, en el fondo, si nosotros fuéramos los que estamos en esas bancas, nosotros sí vamos a hacer una verdadera oposición al kirchnerismo. Sin embargo, Cambiemos es socio del kirchnerismo, porque la grieta no es entre Cambiemos y el Frente de Todos. En realidad la grieta es entre la casta política, ¿sí?, y los honestos que venimos desde el sector privado creando riqueza. Entonces, cuando ellos tienen que defender sus privilegios de casta, ellos no tienen reparo. Es decir, siempre van en contra de la gente. Para ellos dicen, ay, qué doloroso subir impuestos. Pero cuando se tiene, digamos, doloroso es, digamos, para ellos sería que se bajen los ingresos, cosas que no hacen. ¿Javier? Están dispuestos, por ejemplo... Sí, No, Agustina. justamente en esto que mencionaste, me quiero detener ahí en los impuestos. En este momento tan difícil que estamos viviendo, donde ha bajado la recaudación, ha subido mucho el gasto público, ¿cuál es la manera de recuperarnos teniendo en cuenta que se viene una etapa difícil? Bueno, ahí lo que vos tenés que proponer es una reforma del Estado. Y la reforma del Estado lo que tenés que hacer es bajar sustancialmente el gasto público para poder bajar impuestos. Claro. Y eso es lo que debería hacer Argentina. Nosotros con Diego Giacomini, en un libro que se llama Libertad, 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 proponemos hacer una drástica reducción del gasto público, bajando impuestos, para que, digamos, eso empiece a traccionar nuevamente a la economía. Claro. Y eso no tiene que implicar, por ejemplo, ir sobre los sectores más vulnerables. Porque si yo te digo, mira, hay un estudio del BID que muestra la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%, o sea que ahí vos podrías bajar 7,2 sin dañar a nadie. Pero ¿sabés qué es lo peor de todo de esto, Agustina? Que hay 5 puntos que se llaman filtraciones, o sea, robo. Y no están dispuestos a tocar eso. Claro. Es más, entonces, este gobierno, ¿me entendés?, vino a aumentar el tamaño del Estado, pero el anterior también, no nos olvidemos que lo primero que hizo, digamos, el gobierno de Macri fue hacer explotar la cantidad de ministerios. Es más, creó el ministerio de los ñoquis amarillos, donde estaban todos, digamos, los amigos de ellos, ¿sí?, que venían supuestamente a reformar el Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Javier, y para vos el problema mayor, como para otros, leí una nota de Vargas Llosa en La Nación esta semana, en América Latina y en particular en la Argentina, ¿es la corrupción política? Sí, la corrupción es un elemento importantísimo, pero eso, ¿sabes?, también tiene que ver con el tamaño del Estado. Es decir, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Y claro, porque cuanto más grande el Estado, las chances de que haya más corrupción es más alta. Por ejemplo, con Giacomini también nosotros propusimos un régimen para la obra pública que está ligado a lo que es el régimen de iniciativa privada en Chile, ¿no? Y ese mecanismo lo que hace es que el dinero deje de pasar por las manos de los políticos. Bueno, yo, digamos, eso lo propuse para cuando estaba Cambiemos y tampoco fluyó. ¿Me comprendés? O sea, ¿y entonces qué quiere decir? Bueno, que había intereses de los kirchneristas en la obra pública y de Cambiemos también. Entonces, el problema de vuelta, el problema son los políticos, o sea, los políticos profesionales que se dedican, digamos, a acomodarse en un cargo y a vivir del pagador de impuestos. Y esa es la realidad. Es más, la grieta es un negocio fenomenal para ellos. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿me entendés? Ok, ganó el kirchnerismo. Ok, ganó el kirchnerismo, ¿sí? Ahora, digamos, Cambiemos tiene el 41% de los votos, entonces, ¿me entendés? O sea, tienen un montón de carguitos para seguir viviendo de la política. Entonces, esa es la realidad. A ellos, digamos, lo que uno tiene que pensar que esto es un trabajo para ellos y básicamente lo único que les importa es estar en los cargos para seguir viviendo del ciudadano que paga los impuestos. Javier, ¿cómo se resuelve la falta de reservas que hay en este momento en el Banco Central? Bueno, a ver, el punto es, mirá, si vos tuvieras tipo de cambio flexible, verdadero tipo de cambio flexible, vos no necesitarías dólares. De hecho, digo, cuando vos tenés un régimen de flotación,
donde vos efectivamente crees en el sistema de precios, vos no necesitarías reservas. Por lo tanto, o sea, eso en principio no es un problema. El problema en Argentina, que Argentina necesita reservas, ¿por qué? Porque la gente no confía en el peso. Claro. ¿Sí? Pero claro, pero lo que hay que entender que no es que sube el dólar o los precios, en realidad es que pierde valor el peso, y el peso pierde valor porque vos tenés una explosión de emisión monetaria como consecuencia del déficit fiscal monstruoso que genera este gobierno. Hay una caída de la demanda de dinero, la gente rechaza el peso y lo bien que hace, y además tenés caída monstruosa en el nivel de actividad. Todo eso te dice que el nivel de precios, digamos, va a tener que volar. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno, digamos, o sea, los economistas del gobierno, de hecho, son parte del problema, creen que el nivel de precios viene determinado por el tipo de cambio. O sea, digo, quien más lo expone con claridad a eso, digamos, siempre es Cecilia Todesca. Entonces habría que avisarle a la señora que, por ejemplo, desde las PASO hasta acá, el tipo de cambio subió 300%, porque casi se multiplicó por 4, ¿sí? Entonces, habría que decirle, mirá, tenés ahí un problema de inflación subyacente del 300%. O por otra parte, le podrías decir, mirá, yo tomo, y esto lo voy a hacer intencionadamente ahora para manifestar el problema que tiene Argentina. Si vos tomás los pasivos monetarios de Argentina, ¿sí? Son 4.8 billones, ¿sí? Base monetaria más LELIQ más pases. Y las reservas netas con las que arrancaste el mes de septiembre eran 2.000 millones. Eso significa que el tipo de cambio de cobertura, en la lógica de Cecilia Todesca, le da 1.400. ¿Sabes qué? Digamos, el desequilibrio monetario monstruoso, o sea, tenés un problema enorme. Es decir, habría que decirle que la hiperinflación la tienen a la vuelta de la esquina. Y también, digamos, lo podés... Y si vos ahora pensás que las estimaciones de distintos analistas muestran que las reservas netas están entre 500 y 2.000 millones de dólares negativas, bueno, tenemos un problema enorme, porque ahora la pregunta es, ¿cómo es que tenemos reservas netas negativas? Y yo te lo voy a decir, están financiando la corrida, es decir, en el dólar ahorro, con los dólares de los depositantes. Es decir, un depositante toma 100 dólares, lo deposita en un banco, el banco guarda 70 y presta 30. Ahora, esos 70 que guarda el Banco Central los toma él. Y entonces los usa, por ejemplo, para financiar la corrida del dólar ahorro. Bueno, y eso la gente ya se dio cuenta. ¿Por qué? Porque vos ves una caída estrepitosa de los depósitos. En la última semana fue muy marcado eso. Ahora, con una hiperinflación a la vuelta de la esquina, como vos dijiste, con una pobreza en crecimiento, un desempleo también en aumento, ¿a dónde vamos, Javier, en este momento a nivel económico? Mirá, Hugo, vamos a la... Argentina está transitando la peor crisis de su historia y eso no hay duda ya. Claro, porque antes había, digamos, la que ranqueaba así era la del 2002. Por ejemplo, en el 2002 el PBI te cayó 10,9% y el segundo trimestre, que había sido la peor caída de la historia, 16,1%. Este año se estima, digamos, el Ministerio de Economía estima que va a caer 12,2% la economía y en el segundo trimestre tuviste una caída del 19,1%. Por ejemplo, en el 2002 la tasa de desempleo llegó al 25%. Hoy, digamos, el dato que figura es 13,1%, pero ese dato está afectado por cómo se mide el desempleo. Viste que el desempleo es aquel que busca trabajo y que no lo encuentra. Claro. Bueno, el problema es, vamos al caso de un mozo. Suponete que se queda sin trabajo, lo echan porque cerró el bar donde trabajaba. Ahora, todos los otros bares también están cerrados, entonces no busca, es como que hay un efecto de desaliento. Sí. Cuando vos... Claro, los científicos dicen eso, sí, exacto. Claro, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos corregís por eso, la tasa de desempleo ya saltó al 19%. Entonces, a vos no te sorprende que entonces el promedio del primer semestre de pobreza sea 40 y que en realidad, digamos, más hacia el segundo trimestre sea en torno a 47. Y la realidad es que si a vos te llega a explotar la hiperinflación, vas a ver la pobreza a niveles del 75%, y esto no lo va a poder ni siquiera manejar el peronismo. Javier, es fuerte escucharte cuando decís que el peso no sirve para nada, que es entendible que la gente ahorre en dólares. La pregunta es ahora, ¿cómo se hace para recuperar la confianza en el peso? ¿Cómo se hace para que el peso en sí mismo se recupere? Bueno, en principio no teniendo, digamos,
funcionarios que son verdaderamente unos farsantes, ¿no? Digo, todo, a ver, digamos, te hablan de que tenés que ahorrar en pesos, pero sucede que todos ahorran en dólares. El otro día, digamos, le preguntaron al ministro Guzmán, bueno, usted propone, digamos, ahorrar en pesos, pero usted ahorra en dólares. Y él contestó, es una decisión personal. Ay, ¿cómo es la decisión del resto de los argentinos? Sí. ¿Es que es la decisión tuya? O sea, ¿se dan cuenta que son liberticidas? O sea, es dantesco. Claro. Claro, o sea, sí, desprecian la libertad. Es más, el presidente del Banco Central, sí, nos está restringiendo a todos nuestra libertad, digamos, de consumo presente y futuro, porque afecta a nuestro consumo de dólares presente y eso afecta, como es afecto al ahorro, digamos, afecta a todo nuestro universo de consumo futuro, ¿sí? Ahora, él ahorra en dólares y el 80% lo ahorra fuera del sistema, o sea que ni siquiera cree en los bancos que él mismo regula. Entonces, digo, son inmorales. Yo, sinceramente, la verdad es que, miren, la moneda tiene que tener 3 características. Sí. Una es ser medio de pago generalizado, otra es unidad de cuenta y otra es reserva de valor. La verdad es que el peso no cumple la de reserva de valor, nadie va a ahorrar en pesos, digo, porque se empobrecería brutalmente. Claro. Por otra parte, digamos, algunas de las transacciones, el peso es unidad de cuenta, pero en otras no. Cuando ustedes van a comprar una casa, la casa el precio se lo ponen en dólares, no en peso. Es decir, todos los hasta activos Netflix. largos... Bien, claro, bueno. Y además, otros activos, digamos, que tienen determinadas características van en dólares, ¿sí? Y por otra parte, para lo único que sirve hoy el peso es para, digamos, como intercambio generalizado, pero recordemos que eso sucede porque hay un concepto que es el de curso forzoso, es decir, estamos obligados a aceptar los pesos, es decir, si nosotros vamos a hacer una transacción y yo no quiero aceptar los pesos, digamos, ustedes me podrían demandar porque hay Claro. curso forzoso. Entonces, de hecho, digamos, nosotros con Giacomini, en el libro de vuelta, digamos, en lugar de ponerme a hablar de Pandenomics de mi nuevo libro, Pero tengo que está hablar bien, de está la bien. Le recordamos a la gente, de paso, que acabas de publicar Pandenomics, un libro que habla de todas estas cuestiones. Así que está bien, está muy bien. Pero una de las cosas que nosotros hemos propuesto es justamente hacer una reforma financiera y monetaria. ¿Para qué? Para que, a ver, primero no haya más corridas. Entonces vos para que no haya corridas tenés que cambiar el encaje fraccionario a una banca Simon, que vos tenés una reserva, una banca que se llama almacén de valor, donde vos guardás la plata y la sacás cuando se te da la gana, y una parte que es banca de inversión, con lo cual es como si fuera un fondo común de inversión o como si estuvieras invertido en acciones. Entonces, si le va mal al fondo, perdés vos y el banco, pero no el resto de la sociedad. Y fíjate que en ese contexto el Banco, digamos, Central no podría hacer lo que hace ahora, de usar tus dólares para vender dólar ahorro. Y después, digamos, tendríamos que ir a un sistema de banca libre para que de sus propios errores se haga cargo el propio sistema financiero y no la población. Y después estableces una situación de competencia de monedas. Yo creo que, dado que los argentinos ya hemos elegido como moneda el dólar, vamos a elegir el dólar. Sí. Y una vez que tenés eso, liquidás los activos del Banco Central contra los pasivos y después los cerrás. Y Argentina quedaría, por ejemplo, dolarizada, pero con un sistema financiero blindado contra corridas, y yo creo que eso sería de mucha utilidad, porque eso, todos los dólares que tenemos los argentinos fuera del sistema, podríamos traerlos, y eso generaría una inyección de capital tan grande que aceleraría muy fuertemente el crecimiento del país. Ojalá tomaran nota de este aspecto. Ahora, ¿hay una devaluación en curso, Hugo, Javier? Hugo, sí, Sí. pero Hugo, está bueno lo que acabas de decir recién. Lo que vos acabas de decir recién tiene una profundidad, digamos, enorme. Ojalá tomaran conciencia, pero ¿sabes cuál es el problema? No, porque uno ve los datos y son como- malos y es como elemental decir, si haces lo mismo y los resultados son malos, hay que cambiar. Por eso te preguntaba además por la devaluación. Sí, pero yo quiero ir a la frase anterior porque estaba buenísima. Vos sabés que ¿por qué entonces Argentina sigue sosteniendo el Banco Central? ¿Sabes por qué? Porque recaudan entre 5 y 6 puntos del PBI en impuesto inflacionario, que es un impuesto no legislado y que es un robo. ¿Me comprendés? Correcto. El Banco Central se creó en 1935 y había que cerrarlo en 1975 porque fue creado por 40 años. Sí. Casualmente, fíjate que todos los desastres
más grandes que ocurrieron en Argentina ocurrieron desde el 75 para acá. Correcto. ¿No? Y fíjate, digamos, no, ¿cómo van a ceder si descubrieron que es un mecanismo por el cual empobrecen a la población en favor de ellos? No por nada, digamos, la pobreza, digamos, en esa época rondaba el 4 o 5% y ahora estamos camino al 50%. Está todo dicho. Con un cero más. Javier, yo te agradezco mucho el contacto, siempre muy amable de tu parte y muy extensa y clara la explicación sobre la economía. De nuevo, un abrazo. Muchas Hasta gracias, luego. Javier. Gracias y un gran abrazo tanto para vos, Hugo, como para Agustina. Muchas gracias. Un placer, Y gracias. seguimos por estos andariveles, nos metemos en la política.